somos privilegiados de poder estar en su casa. Amén. Si me ayudan, por favor, con la presentación. En la tarde de hoy tenemos una gran fiesta, tenemos un gran encuentro con el Señor, porque hoy nos estaremos sentando a la mesa con Cristo. Amén. Hoy nos estaremos sentando a su mesa a recibir de su cuerpo, a recibir de su sangre, sangre preciosa, cuerpo que fue entregado, que fue flagelado, que fue golpeado, humillado. Pero lo que más me sorprende y lo que más me impacta es cómo cuando Cristo resucita, cuando Cristo sale del sepulcro, dice la palabra que estaba en un cuerpo glorificado. Diga conmigo, glorificado. Pero aún así tenía los huecos en las manos, los huecos en el costado. La palabra no lo menciona, pero supongo que también tenía los huecos en los pies. Y digo supongo porque no lo menciona. Entonces, no podemos tomar por alto, no debemos pasar por alto o tomar en poco este momento. Es por esa razón que todos los meses celebramos la Santa Cena. Todos los meses dice la palabra, haced esto en memoria de mí. Lo hacemos, ¿por qué razón? Porque recordamos su sacrificio. Recordamos de su sacrificio, recordamos su sufrimiento, recordamos lo que tuvo que pasar. ¿Para qué? Para que nosotros hoy tuviésemos el privilegio de estar acá. Lo que significa, mis amados, en la tarde de hoy quiero estar hablando sobre portador de vino. ¿Es usted un portador de vino? ¿Es usted un portador de vino? No, pastor, yo en mi vida he bebido. No estoy hablando de ese vino. Estoy hablando del vino del Espíritu. El vino que da gozo, el vino que da llenura, el vino que trae transformación. A ese vino me refiero. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, verso 3, dice la palabra: de allí seguirás más adelante y llegarás hasta la encina de Tabor, y allí te encontrarás a 3 hombres que suben a Dios en Betel. Uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Mis amados, todos recordarán cuando Saúl es ungido por Samuel. Dice la palabra que el pueblo pidió rey y todavía no era el tiempo. Diga conmigo, no era el tiempo. Pero dentro de la voluntad permisible del Señor, el Señor permitió que el pueblo recibiese su rey. El Señor permitió de que Samuel ungiese al primer rey de Israel. Recordemos que dentro del plan perfecto de Dios, el rey de Israel iba a ser David, ¿cierto? Pero aún no era el tiempo. ¿Por qué razón? Porque David era pequeño. Quiero que lo entiendan, no era el tiempo, no era el momento. Tuvo que crecer David para convertirse en un hombre y luego convertirse en rey. El punto es que por el apuro y por la desesperación que tenía el pueblo de Dios en tener un rey, brincaron etapas, saltaron etapas. Y entonces dentro de la voluntad permisible de Dios, el Señor unge a través de Samuel, unge a Saúl. Pero el punto es, a donde quiero ir, es que versos atrás, y lo puede buscar en 1 Samuel capítulo 10, vemos que este pasaje de la palabra, vemos cómo Samuel le da unas instrucciones a Saúl. Y en el momento en que Saúl las cumple al pie de la letra, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él. El Espíritu de Dios descendió sobre él. Quiero que entienda, quiero que vea la importancia de la obediencia en la vida de Saúl. Siempre hemos hablado de que Saúl estuvo con los profetas y profetizó. Siempre hemos enseñado y hemos escuchado hablar sobre la vez que Saúl profetizó. Estuvo alrededor de los profetas y profetizó, pero quiero ir un poquito más profundo, quiero ir un poco más allá. Saúl fue lleno del Espíritu de Dios y luego profetizó. Samuel le dio indicaciones para ir a donde estaban los profetas, y dice que cuando llegó a ese lugar, la presencia de Dios cayó sobre él. ¿Por qué razón? Porque la atmósfera te bendice.
La obediencia te bendice, la adoración te bendice. En el momento que llenas tu vida con vino, con el vino de su presencia, con el vino de su gozo, e incluso eres obediente, dice la palabra, el Espíritu de Dios desciende sobre ti. Y me impactaba este pasaje porque yo podía ver cómo cuando Saúl era obediente, cuando fue obediente, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Sin embargo, dice la palabra que cuando no cumplió a cabalidad la indicación de Samuel en el momento que tenía que derrotar a los amalecitas, dice la palabra, le fue retirado el reino. Entonces es impactante cómo en la vida de Saúl hubo un antes y un después. Primero fue ungido. Segundo, recibió la presencia de Dios, recibió el Espíritu de Dios. En ese momento estaba ungido, pero no estaba lleno del Espíritu de Dios. Cuando fue obediente, dice la palabra, descendió de su Espíritu. Y quiero marcar un punto en esto, y perdónenme que me tarde un poco en este punto, pero quiero recalcar que por medio de la obediencia el Espíritu de Dios descendió en la vida de Saúl. No podemos darle solamente el mérito a la atmósfera profética a la que estaba entrando, sino que también él fue obediente, porque otro en su lugar hubiera dicho, no, yo no le voy a hacer caso a este viejo, yo no le voy a hacer caso a este hombre, ¿por qué tengo que ir? Una persona carnal hubiese puesto excusas para no ser obedientes. ¿Por qué razón? Porque el carnal pone excusas, pero el espiritual no piensa en el momento en que el profeta le da una indicación. ¿Por qué razón? Porque es una dirección directa de Dios. No podemos buscarle la lógica a lo que el profeta viene a decirnos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces lo espiritual no tiene lógica. Pero sin embargo sacamos nuestra humanidad y gracias a eso seremos incapaces de meternos en la atmósfera. Fíjese que creo que en el versículo 13, si no me equivoco, estaba leyendo y dice que uno de los profetas habló mal. Escuche bien. Y dijo, cualquiera puede ser profeta ya. Y no podemos confundir el don profético con profetizar. No podemos confundir el ministerio profético con profetizar, porque en el momento que Saúl entró a la atmósfera, profetizó, pero no era profeta. Y ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener hoy día. Que usted entre a la atmósfera, que usted entre a la presencia de Dios y comienza a profetizar, no le hace profeta. Porque Saúl no era profeta y aún así profetizó. Pero a donde quiero llegar en esta tarde es que la atmósfera te bendice o te contamina. La atmósfera o te bendice o te contamina. Tenemos que tener bien presente que si la atmósfera negativa es más fuerte que nosotros, nos va a envolver. Escuche bien. Si usted es incapaz, escuche, de estar en su lugar de trabajo y no ser lo suficientemente fuerte para pelear espiritualmente contra esa atmósfera negativa, la atmósfera de su trabajo lo va a envolver. ¿Por qué? Porque usted no trabaja en la casa del Señor. Usted trabaja en un lugar, digamos, no pondré ningún ejemplo, pero creo que todos entienden lo que estoy hablando. Si no somos espiritualmente hablando fuertes, la atmósfera negativa que nos rodea nos va a envolver. Es por esa razón de que nuestra llama tiene que permanecer encendida. Es por esa razón que nuestra llama debe de estar bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque otro vendrá y la apagará si es más fuerte que nosotros. Y es por esa razón, escuche bien, que usted se pregunta, ¿y cómo es posible que ya en 2 meses que llevo en este lugar, ya me he aprendido las mañas, las formas de hablar de mis compañeros de trabajo? ¿Por qué? Porque ellos son más fuertes que nosotros. Porque han sido más fuertes que tú. ¿Por qué razón? Porque esa atmósfera te está envolviendo. Entonces, si no mantienes tu llama encendida, tu llama se va a apagar por alguien más fuerte. Porque el reino espiritual, el mundo espiritual se basa en autoridad. Si peleamos contra alguien mayor que nosotros, tristemente vamos a menguar. Entonces tenemos que saber cuáles son nuestras batallas. Tenemos que entender cuál es la atmósfera que nos está rodeando.
Es por esa razón, hace tiempo, mucho tiempo, escuché una historia que una hija le preguntaba al padre: padre, ¿por qué no puedo estar en el mismo lugar que mis amigos? ¿Por qué no puedo ir a la fiesta de despedida de curso? Un ejemplo hipotético. Y el padre le explica: porque te vas a contaminar, porque vas a hacer cosas que no debes hacer, etcétera, etcétera. Sí, pero padre, voy a estar y no me voy a contaminar. ¿Cuántos son padres? Levanten su mano, por favor. ¿Cuántos han tenido esta conversación con sus hijos? Dígame amén. Sin pena. Y dicho padre, dice la historia, que agarra a su hija y le dice: ponte este vestido blanco y vamos a salir. Y van a un lugar que era como si fuese una especie de mina de carbón. Y le dijo: vamos a entrar, pero no toques las paredes, porque te puedes ensuciar. Me imagino que usted conoce el final de la historia. Cuando salieron, el vestido era cualquier cosa menos blanco. Y le preguntó: ¿por qué te ensuciaste si no tocaste nada? Porque la atmósfera te ensucia o te bendice. La atmósfera te ensucia o te bendice. ¿Quieres tocar suelo? Anda con alguien pesimista. Si quieres cambiar como tu vida va a cambiar, júntate con alguien pesimista. Es por esa razón que en la agricultura juntaban al buey nuevo con el buey viejo. ¿Para qué? Para que marcara el paso, para que le enseñara. Si quieres andar entre águilas, si quieres ser águila, tienes que andar con águilas. Pero si quieres ser perezoso, júntate con perezoso. Saúl entró a la comisión de profetas, a la escuela de profetas, y profetizó. ¿Quieres profetizar? Júntate con profetas. ¿Quieres ser predicador? Júntate con predicadores. ¿Quieres ser evangelista? Sientes el llamado, el Señor te ha mostrado el llamado de evangelistas. Júntate con evangelistas. Pero si te juntas con quien no debes, aprenderás sus costumbres, aprenderás sus mañas, aprenderá todo lo negativo que tiene esa persona, porque tristemente no aprendemos lo bueno. No aprendemos lo bueno, porque siempre hay algo bueno en alguien. Por muy malo que sea, siempre tiene algo bueno. Entonces, no aprendemos lo bueno. No aprendemos algo que nos puede edificar. Entonces, cuidado con la atmósfera que te está rodeando. Es por esa razón que usted llega a este lugar y usted siente paz, usted siente que su carga se va, usted siente que la presencia de Dios llena su vida. ¿Por qué razón? Porque la atmósfera o te bendice o te destruye. Saúl fue bendecido. ¿Por qué? Porque fue obediente. Usted será bendecido porque ha sido obediente. Fue obediente en llegar hasta la casa de Dios. Fue obediente en entregarle la vida a Cristo, en entregarle por completo su vida. Usted ha sido obediente. Usted será bendecido. Usted será lleno de la presencia de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. A su nombre. En 2 Samuel 16:1 dice la palabra: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefibosé, salió a ese encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas, pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Creo que todos en algún momento nos hemos fatigado. Todos en algún momento nos hemos cansado de avanzar. En algún momento dice la palabra que David se cansó, David se fatigó, pero aún así no se detuvo. El cansancio no puede ser una excusa para detenernos. El cansancio no puede ser una excusa para que bajemos el ritmo de nuestro avance. ¿Por qué razón? Porque somos seres humanos, somos personas, somos carne. Por esa razón vamos a estar fatigados en algún momento. Creo que si pregunto cuántos nunca se han fatigado, creo que nadie me va a levantar su mano. Por esa razón, quiero que entienda que el cansancio es normal. ¿Sabe quién no se cansa? El que no hace nada. Y si le pregunta, tal vez le responda: estoy cansado, sí, pastor, de no hacer nada. Pero el camino no va a ser fácil. Mire, este hombre, Siba, traía gran provisión. Dice que traía asnos, y sobre ellos traía 200 panes,
100 racimos de uvas. Mira, a mí no me gusta la uva, se lo confieso. Pero 100 racimos de uva es bastante. Dice que traían 200 panes, 100 racimos de uva, 100 frutas de verano y un odre de vino. Y pregunto, ¿qué iba a hacer con eso? ¿Qué objetivo tenía esa provisión? El punto es que David se encuentra con él. Y David fue bendecido por la provisión que traía Siba. Dice que Siba era el siervo de Mefibosé, el criado de Mefibosé, y se encontró con él. Pero donde quiero llegar, que cuando estás cansado, el vino te puede llenar. Y cuando estás cansado, el vino quita el cansancio. Y si volvemos atrás, el vino es la presencia, es el gozo. Entonces, estás cansado, necesitas del vino. Necesitas el vino. ¿De cuántos años de añejo, pastor? No estoy hablando de ese. Estoy hablando de la presencia de Dios. Estoy hablando del gozo del Espíritu Santo. Estás cansado, venid a mí, dice el Señor. Estás trabajado, pues pon tus cargas en mí y yo te haré reposar. Entonces, si estás cansado, necesitas del vino del Espíritu de Dios. No hay otra excusa. No hay otra excusa. Entonces, ¿por qué razón? Si tenemos la solución al frente, ¿por qué razón seguimos tropezando de la misma manera? Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel iba cruzando por el desierto, se cansó. Incluso cuando se cansaban, comenzaban a murmurar contra Moisés. Y vemos cómo eso se repite a lo largo de los meses, a lo largo de los años. Se cansaban. Lo mismo de la comida, que del sol, que de la arena, que del mismo lugar. Y automáticamente comenzaban a hablar en contra de Moisés. Entonces, ¿quién era el culpable? Ayúdeme. ¿Quién era el culpable? ¿Moisés? ¿El Señor por haberlo sacado de Egipto? El cansancio siempre va a venir. El cansancio siempre va a tocar nuestra puerta. Pero el punto es, ¿qué hacemos cuando llega el cansancio? Humanamente, lo primero que hacemos y lo más fácil que podemos hacer es quejarnos. Humanamente, lo más fácil que podemos hacer es hablar en contra del ungido, en contra del líder, en contra de nuestro líder inmediato. Pero tenemos el vino. Tenemos el vino. Y si vamos un poquito más profundo, el vino es la sangre del Cordero. Y en esta tarde vamos a recibir el cuerpo y la sangre del Cordero. Entonces, ¿estás cansado hoy? Ahí tienes su vino. ¿Estás cansado hoy? Tienes la sangre de Cristo. ¿Estás cansado? Ven a Cristo. ¿Por qué razón? Porque no hay otra solución al cansancio. Podemos hacernos la idea de que vamos a descansar yendo a una isla del Caribe donde las aguas sean azules, o más allá todavía vamos a la Polinesia francesa, a una isla paradisiaca, y voy a descansar. Pero cuando regresas, que te llega el bill, se acabó el descanso. ¿Por qué? Porque el descanso no es humano. El descanso no es humano. ¿Quieres descansar? Ven a Cristo. ¿Quieres descansar? Ven a Cristo. No hay otra solución. No es que viene ahora fulanito de tal y te dice, tómate tal medicina y vas a ver cómo duermes la noche entera. Pero la noche siguiente la vas a requerir nuevamente. Y la de más arriba, como dormiste bien, comienzas a desarrollar una adicción sin darte cuenta. No, esto es solo para dormir. Pero es que tu persona no puede generar adicción a un medicamento suponiendo de que vas a descansar. Tu descanso está en Cristo. Dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Estás cansado? Ven a Cristo. ¿Estás fatigado? Ven a Cristo. Mira, es normal que nos cansemos. Es normal, somos cuerpo nuestro cuerpo es de carne. Nos fatigamos y a medida que pasan los años, más. ¿Se imagina cuando el Señor llegó a Abraham y le dijo, vas a tener un hijo a los 90 años de edad? ¿Se imagina?
¿Se imagina cuando llegaron a Sara y le dijeron, vas a tener un hijo? Criticamos a Sara por haberse reído, ¿verdad? Pero póngase en su lugar. Ay, pastor, ya yo estoy cansada. ¿Cómo voy a tener un hijo a esta edad? Ay, pastor, yo estoy cansada ya. ¿Cómo voy a tener un hijo a esta edad? Porque le enseño algo. Y perdóneme por lo que le voy a decir. No dejamos de movernos cuando envejecemos. Envejecemos cuando dejamos de movernos. Estoy cansado, pastor, no puedo hacer nada. No. Por no hacer nada es que estás cansado. Por no hacer nada es que estás cansado. Llevémonos al plano espiritual. No quiero responsabilidades en la iglesia, pastor. Estoy muy fatigado, llego muy cansado del trabajo, tengo muchas responsabilidades. Y cuando le pregunta o cuando averigua un poco más de su vida, de lo dicho, lo real solo es un 10%. Entonces, creemos que por no tener responsabilidades en Cristo, el cansancio se va a ir. Y es al contrario. Entre más activos estamos en Cristo es cuando más el Espíritu de Dios nos llena y cuando más el cansancio se va. ¿Por qué razón? Porque estamos en el fuego, porque estamos en su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay renuevo. En su presencia hay restauración. A su nombre. Mire, le comento algo. Yendo un poquito más en contexto. ¿Cuántos recuerda cuando edificamos este lugar? ¿Se recuerdan a qué hora salíamos de aquí? 11 de la noche. El día que encendimos los aires acondicionados eran las 12:30 de la noche. Y al otro día, muchos tenían que levantarse a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para ir a trabajar. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que cuando llegaban a su lugar de trabajo, muchos testificaban de que estaban renovados. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos algo para Cristo, con voluntad, escuche bien, porque lo podemos hacer obligados y no sentir gozo. Pero recuerdo que en esos benditos 60 días que estuvimos acá trabajando, para hoy poder disfrutar lo que hoy tenemos, estábamos gozosos, estábamos llenos de gozo. ¿Por qué razón? Porque cuando el cansancio quiere tocar nuestra puerta, el vino del Espíritu Santo nos va a restaurar por completo. Cuando el cansancio quiere tocar la puerta, es cuando tenemos que decirle, yo tengo a Cristo y Cristo lleva mis cargas. No es por mi fuerza, no es por mi capacidad, es por su Santo Espíritu y a su nombre. Entonces, el vino es su presencia. El vino es su presencia, por esa razón descansemos en su presencia. Por esa razón tenemos que sumergirnos en esa presencia. ¿Estás cansado? Sumérgete en su presencia. ¿Estás agotado? Sumérgete en su presencia. Ven a Él. Ven a Él. No busques métodos humanos. No busques que si un tratamiento con no sé qué caldero de hierro haciéndole unos sonidos. Yo voy a reposar. ¿Quiere que le diga? Eso es fuego extraño. Eso es fuego extraño. ¿Por qué razón? Porque hoy día, y bendito el Señor que toco este tema, hoy día nos venden, ¿cómo le digo? Hoy día nos venden religiones orientales camuflajeadas de modernidad. Sí, religiones orientales que tristemente se están metiendo incluso dentro de la iglesia. El único que te puede dar paz es Cristo. Más nada, más nadie. En 1 Samuel 25:18. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva y 200 tortas de higo, y los puso sobre asnos. Si usted conoce la historia, usted recordará que David envía siervos a Nabal, y Nabal dice, ¿y quién es ese David? No sé, no lo conozco. Los echa de su casa. Van a darle la noticia a David, y David se encendió en ira. Se molestó con el hombre.
y fue para allá con 500 siervos preparados, es decir, soldados. ¿A qué iba? No, pastor, iban a jugar dominó, iban a tomar café, iban a conversar con él amablemente. No, iban a desvivirlo. Y dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Esta mujer, Abigail, era una mujer sabia. Dice, preparó ovejas ya cocinadas, ya listas. 5 ovejas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas. Y me llama la atención que se repite nuevamente los 100 racimos. Tiene que haber algo ahí en ese punto. 200 tortas de higo, que vienen siendo el equivalente, digamos, al pan. Y vemos que el higo también tenía algo, un secreto impresionante, como era algo habitual, que el higo se preparaba y era parte del alimento del pueblo de Israel. Y dice que se presentó delante de él. Pero lo tremendo es que traía 200 panes y 2 odres de vino. Mire, el vino calma la ira. Dice la palabra que se presentó delante de David. Y el vino calma nuestra ira. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos en su presencia, todo se va. Cuando estamos en su presencia, todo se va. En la ley del Hijo, escuche bien, dice la palabra que Cristo enseñó que aquel que le dijera fatuo a su hermano era culpable de, ayúdeme, era culpable de asesinato. El solo hecho en la ley del Hijo de decirle fatuo a su hermano era culpable o era digno de juicio por asesinato. Pero en la ley del Padre, en los 10 mandamientos, vemos que en la palabra encontramos que para ser culpable de asesinato había que, literalmente, asesinar a alguien. Pero en la del Hijo se puso más alta la varilla. Y en el momento en que la ira toma posesión, toma control de nuestra vida y somos capaces de levantar juicio, maldecir a una persona, porque en este punto decir fatuo a alguien es levantar maldición contra alguien, levantar incluso falsos juicios contra alguien. Dice que era culpable de asesinato. Incluso vemos que cuando Cristo fue llevado delante del Sanedrín, se levantaron muchos falsos testigos. Estaban testificando en contra de un inocente. Entonces, a donde quiero llevar, cuidado con la ira. Cuidado con la ira. Podemos tener la razón, podemos tener cualquier justificación para, valga la redundancia, darle justificación a nuestra ira. Cuidado, porque dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Entonces, en la matemática de Dios todo se complementa. Si decirle fatuo a mi hermano me hace culpable de juicio, me hace culpable de asesinato, aírate, pero no peques. Si conoces tu temperamento y sabes que algo está a punto de hacerte entrar en ebullición, métete en su presencia. No hables, no digas nada. ¿Por qué razón? Porque se disfruta la ira. Hay personas que disfrutan airarse. Hay personas que se saborean una mala contesta. Hay personas que se saborean alterarse. Escuche bien, porque cuando nos alteramos, nuestro cuerpo segrega, si no me equivoco, dopamina, que es la hormona del placer, y disfrutamos el gritar, el alterarnos. Si estoy mal, por favor, alguien que me corrija. Pero si no me equivoco, es la dopamina y disfrutamos ese placer de la ira. Por eso dice la palabra, aírate, pero no peques. Ponte un punto en la boca. Porque de una boca no puede salir palabras de bendición y palabras de maldición. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces,
si sabes que tienes ese problema, métete en la presencia de Dios. Métete en la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde único hay solución a nuestro problema. Ahí es donde único podemos controlar y dominar nuestra carne. Ahí es donde quien único puede darle control a nuestra vida es Cristo. ¿Qué has estado haciendo en tu vida? Necesitas de Cristo. ¿A qué has dedicado tu vida? Necesitas de Cristo. Solo en su presencia nuestros problemas tienen solución. Ay, pastor, yo esperaba algo un poco más suave en el día de hoy. Yo esperaba algo, una palabra distinta. Si no identificas tu problema, nunca le darás solución. Si no identificas tu problema, nunca le darás solución. Abigail era una mujer que sabía cuál era el problema de su esposo. Por esa razón intercedió por él. Sí, al final de la historia sabemos que el hombre terminó 6 pies bajo tierra, pero no es el punto. No es a donde quiero llegar. Quiero llevarle a que el vino es capaz de controlar la ira. El vino, la presencia del Espíritu de Dios, es capaz de dominar el carácter, es capaz de dominar la ira. Por esa razón, no tenemos excusa para mantener nuestro mal carácter. No es que yo soy así, yo nací así, así me criaron, así era mi padre, así era mi abuelo, así era mi bisabuelo, así eran mis hermanos. Me crié y era el menor de mis hermanos y tuve que criarme como un león. ¿Los has escuchado? ¿Está aquí o se me fue? ¿Se fue? Ok. Siempre tenemos una excusa para justificar nuestras malas acciones. Tristemente funciona así. No, pastor, yo tengo este mal carácter porque nunca nadie me amó. Te tengo una buena noticia. Cristo te amó primero. No, pastor, es que yo soy así porque la vida me ha dado muchos golpes. Menos golpes te han dado a ti de los que le dieron a Cristo. Y aún en el momento que estaba en la cruz, Él se paró y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tenemos excusa. Él está esperando por nosotros. ¿Esperando para qué? Tocando la puerta, para que le abramos la puerta y pueda entrar. Primera de Samuel 16, 19. Dice la palabra: entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo. ¿A quién? A David. El que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. ¿En qué momento estaban hablando? Estaban en la guerra, ¿verdad? Pero lo tremendo es de que David había sido ungido. Y después de ese momento lo llaman y él fue con un odre de vino. Quiero hacer énfasis en esto. David fue cargado de vino. David fue cargado con su presencia. David tenía algo distinto a Saúl en ese momento. Recordemos que en ese momento ya Saúl había desobedecido a Samuel, había desobedecido al Señor. Y usted dirá: bueno, pastor, pero no lo desobedeció del todo, porque le dijo que hiciera una cosa y él hizo la mitad. A los efectos, no lo desobedeció del todo. Para el Señor no hay términos medios. Escuche bien. Para el Señor el vaso no está medio vacío. El vaso está vacío o está lleno. Entonces Saúl desobedeció por completo. Y podemos ver que más adelante es uno de los pasajes que más me impacta. El enemigo que él tenía que destruir fue el que lo destruyó a él. ¿Lo sabe? Porque fue un amalecita el que terminó con la vida de Saúl. Aquellos que él tenía que destruir, lo destruyeron a él. El punto es que en ese momento David se convierte en el escudero de Saúl. Y vemos cómo el escudero desarrolla lo que le enseña su pastor. En este caso David era la oveja y Saúl era su pastor. Y vemos cómo David se convierte en el escudero de Saúl y comienza a desarrollar su ministerio, comienza incluso a desarrollar las técnicas del combate, las técnicas de la guerra. Y lo más impactante para mí,
cómo David comenzó a ver a Saúl como un padre. Porque en el momento, escuche bien, que David cortó un trozo de la vestimenta de Saúl y se lo enseñó, él gritó: Padre mío. Y usted conoce la historia, Saúl le gritó también: Hijo mío, tu corazón es mejor que el mío. Entonces entre ellos había una relación estrecha. ¿Por qué razón? Porque entre el escudero y el rey había una relación cercana. Dice la palabra que cuando estaban en la batalla, el escudero iba rematando a aquel que había sido derrotado por el rey. No sé si conoce esta historia, pero ese era el trabajo del escudero. Pero aparte de eso, el trabajo del escudero era mantener el escudo con aceite. ¿El escudo de quién? En este caso, de Saúl. Pero lo tremendo es que más adelante, luego de la batalla contra los filisteos, vemos que dice literalmente la palabra: nadie había aceitado el escudo de Saúl. Escuche bien, nadie lo había aceitado. El escudo es la fe y el aceite es la unción, es el Espíritu Santo. En pocas palabras, por mucha fe que tuviese Saúl, le faltaba la presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque Saúl fue a pelear. Saúl fue a pelear. Y alguien que no tiene fe ni siquiera se asoma en la batalla. Si usted no tiene fe para pelear una batalla, usted ni se acerca. Se esquiva, la huye. Pero el escudo de Saúl no tenía aceite. ¿Qué significa? Que a pesar de que tenía fe, Dios no estaba con él. ¿Por qué? Porque ya él había sido desechado. Mire qué profundo. Mire qué profundo. David había sido el ungido. David fue ungido. David fue seleccionado. En el momento que Saúl fracasa, cae, es desechado, es levantado David. David fue llevado al palacio, en donde estuvo aproximadamente un poco más de 10 años. ¿Y qué hizo en el palacio? Se convirtió en el escudero de Saúl. Aprendió el arte de la guerra, lo aprendió todo. Aprendió cuáles eran las costumbres del rey, aprendió cuáles eran los protocolos del rey, lo aprendió todo. Entonces, que él fuese llevado a palacio no fue casualidad. Que él estuviese al lado de Saúl no fue casualidad. Que él estuviese al lado incluso de Jonatán, el hijo de Saúl, no fue casualidad. ¿Por qué razón? Porque él estaba siendo formado. Si hubiésemos preguntado a cualquiera, hubiese dicho: pero si ya David es rey, ¿por qué no tomaba el control? ¿Por qué no tomaba el poder? ¿Por qué? Porque no estaba listo. No estaba listo, necesitaba un mentor, necesitaba a alguien que lo enseñara. En este caso Saúl, que era su pastor. En este caso Saúl, que era su rey. Lo enseñó, lo guió, lo formó. Y podemos decir que en ese momento no había mejor guerrero que David. Pero el secreto está en la relación tan estrecha que tenía David con Saúl. Escuche bien, porque a veces creemos que Saúl tenía la espada en la mano exigiéndole cosas a David. Y sin embargo, vemos del otro lado cómo David reconocía a Saúl como su padre, aun cuando éste quería matarlo. ¿Qué hubiese sucedido hoy día? ¿Qué hubiese sucedido hoy día en una iglesia? Alguien, un pastor que expulse a una oveja. No, yo le sigo diciendo, sigue siendo mi pastor. Ese sigue siendo el hombre que Dios destinó para que fuese mi pastor. ¿Cierto o falso? No. No pasa. No pasa. Porque hoy, tristemente, somos fácilmente llevados por cualquier viento. Sin embargo, David supo reconocer la paternidad de Saúl, aun cuando éste era indigno de ser llamado padre. Silencio en la iglesia de Cristo. ¿Se imagina? Feli, tú que estás allí, ¿te imaginas yo con una lanza ahora? Hijo del diablo. Lo mínimo. Me demanda por intento de asesinato.
No lo va a hacer, ni yo tampoco lo voy a hacer, por supuesto. Pero le pongo el ejemplo. Porque a veces somos tan ligeros para leer la palabra. Y no lo vemos en contexto. Saúl era grande, más alto que yo. Medía como 6'4", 6'8". Era alto. Y David, como 5'6". ¿Se imagina el tamaño que tendría la lanza de Saúl? ¿Alguna vez ha visto una lanza en su vida? No, pastor. Le recomiendo viajar a Europa, si tiene la oportunidad. ¿Para qué? Para que vea los instrumentos de batalla, las espadas, las lanzas. Hay espadas que eran casi de este alto. Y las lanzas eran incluso hasta más altas. Y el grosor, el peso, era una cosa indescriptible. Y David se esquivó y no le tocó la lanza. Y aún así, siguió fiel a su rey. Aún así, dice la palabra que cuando se enteró de que había muerto Saúl, dice que levantaron un himno, levantaron un clamor. Y está en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 1, verso 21. Oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. Le digo en pocas palabras, maldijo esa tierra. Saúl maldijo la tierra David maldijo la tierra donde Saúl había muerto. ¿Sabe por qué? Porque para él, aún antes de morir, Saúl seguía siendo el ungido de Jehová. Mire qué humildad. Mire qué obediencia. Mire qué señal de autoridad, qué señal de paternidad, qué señal de todo. Por esa razón que la vida de David tiene que ser estudiada por todos nosotros. ¿Por qué? Porque es un ejemplo a seguir en lo bueno, no en lo malo. En lo malo no. En lo bueno. Sí, lo dejo claro. Porque no vaya a ser que ahora, porque el pastor dijo que tenemos que imitar a David, voy a buscar esposa en cualquier otro lado. No. Lo bueno sí, lo malo no. David reconocía a Saúl como el ungido, como el rey ungido. Pero no estaba ungido, pastor, pero así lo veía él. Él reconocía autoridad en él. Y él entendía que aún después de muerto, era que terminaba todo con él. Pero nadie tenía el derecho de quitarle la vida a Saúl. Incluso cuando llegó a la malecita delante de David, le dijo: fui yo. Ah, fuiste tú. Le dieron de baja porque no tenías derecho de quitarle la vida al ungido de Jehová. ¿Seremos capaces de imitar a David en esa área? ¿Seremos capaces? Y creo que en ese punto me metería en camisas de 11 varas. ¿Seremos capaces de honrar una casa aun cuando ya no estamos en ella? ¿Seremos capaces de honrar a un pastor aun cuando ya no es nuestro pastor? Porque bendito el Señor, hemos recibido muchas almas de esta iglesia, en esta iglesia, que han venido de otra casa, por una razón o por otra. ¿Serás capaz de bendecir incluso a ese pastor que un día fue tu pastor? No, es que ese fue un hijo del diablo y ese me tenía el pie puesto encima y no me dejaba crecer. Ahí el que estás mal eres tú. Ya empezaste mal, ya empezamos mal. No, es que este sí es mi casa, aquí yo siento libertad, en la otra no me dejaron. No me hables mal de tu iglesia. No me hables mal de tu pastor. Porque el día que te vayas de aquí, el próximo seré yo. No, de tu pastor no me hables mal. Bendícelo. Bendícelo porque no era peor que Saúl. Y Saúl, después de muerto, David seguía llorando por él. David sabía y entendía que en él había una responsabilidad de bendecir al que una vez fue su pastor. Dice: no haya sobre vosotros ni rocío ni lluvia, así que se secara,
que la ofrenda que se levantara ahí no fuera recibida. ¿Por qué? Porque ahí fue donde murió Saúl. David pidió al Señor que el monte se secara. Y ya para terminar, ¿se me ayudan con el piano, por favor? Primera de Samuel 1:24 dice la palabra: después de haberlo destetado, lo llevó consigo, con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. ¿De quién habla? De Ana. ¿En qué momento? En el momento en que fue a llevar a cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que había hecho de que si el Señor le daba un hijo, ese hijo iba a ser entregado al Señor. Vemos cómo Ana en su momento estaba sentada, estaba orando en el templo, estaba postrada en el templo, y el sacerdote le dijo: digiere tu vino, mujer. No, no estoy borracha, estoy llorando con amargura. Entonces ella estaba clamando por un hijo. El Señor le entrega el hijo, y dice la palabra que luego de destetado lo entregó al sacrificio del templo, al servicio del templo. Y usted conoce que la vida de Samuel se desarrolló de una manera impresionante y se convirtió en el profeta, en uno de los profetas más grandes que hubo en el pueblo de Israel. ¿Pero gracias a qué? Al sacrificio de una mujer. ¿Gracias a qué? A la obediencia de una mujer. ¿Gracias a qué? A la promesa de una mujer. Dice la palabra que cuando ella entregó al hijo, el Señor se lo devolvió multiplicado por 5, porque tuvo 5 hijos más después de Samuel. Entonces, si prometes algo al Señor, cúmpleselo. No, Señor, yo te prometo que cuando salga de este problema te voy a servir fervientemente. Sales del problema y la vida sigue igual. Señor, yo te prometo que si mi matrimonio se restaura, ambos te serviremos en la casa. Ambos te serviremos en tu casa. Se restaura el matrimonio y no hay cumplimiento de la promesa. Señor, yo te prometo que el día de mañana, cuando tenga un buen trabajo, voy a ser fiel en mis ofrendas, mis diezmos, contribuciones. Y el Señor te bendice y todo sigue igual. Es mejor cumplir sin prometer que prometer y no cumplir. No, pastor, yo cuando arregle mi problema, yo seré fiel aquí en el templo, aquí en la congregación. Ahí sí voy a servir en el área que quiera, pastor, como si es en limpiando los baños. Y resuelve su problema y todo sigue igual. Aquí el secreto está en que Ana prometió al Señor que iba a entregar su hijo. Madre que está aquí, levánteme su mano, por favor. ¿A qué tiempo se desteta un niño? Depende, ¿verdad? Para mí 2 años es el tiempo máximo. Hay otros que con 10 todavía siguen pegados, pero es tema aparte. Pero yo diría que Samuel tendría como unos 2 años, ¿verdad? Sabía hablar muy poco. Se valía por sí solo, no. Controlaba sus esfínteres muy poco. ¿Qué es eso, pastor? Se orinaba encima. Fue doloroso entregar a su primogénito. ¿Se imagina entregar su primer hijo? El más deseado, porque Ana estuvo años anhelando la vida de Samuel. Y sin dolor lo entregó. ¿Por qué? Porque cumplió su promesa. Cualquiera diría: es una mala madre, esta mujer no merece tener hijos, Señor, ¿por qué se lo diste a ella? Ella sabía con quién estaba haciendo, perdóneme la palabra, el trato. Ella sabía que si le entregaba al Señor su hijo, ella iba a ser bendecida. No se lo digo yo, se lo dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque cuando entendemos que nuestros hijos tienen que ser entregados en el altar, en ese momento nuestra vida va a ser por completo diferente. Y perdóneme que ponga el ejemplo, pero con 40 días Cris fue entregado al Señor. Con menos de un año
Fue presentado también en una obra que hacían en aquella iglesia en aquel tiempo. Es decir, que no te cueste sacrificar tu hijo por Dios. Que no te cueste. Queremos tener grandes resultados. Yo quiero que mi hijo sea un siervo del Señor. ¿Y qué has hecho? Perdóneme que hable así. ¿Qué has hecho por poner a tu hijo en el altar? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que tu hijo, cuando esté en el templo, entienda que el templo no es un parque? Que el templo no es Disney para ir a disfrutar. No, aquí venimos a adorar al Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No es momento para entregarle, perdóneme que sea tan sincero, un iPad para que se entretenga. Aquí el niño no tiene que entretenerse. Tiene que entender y tiene que aprender desde pequeño que a la casa de Dios venimos a adorar a Dios, no a entretenernos. Y Ana entendió eso. Cuando Samuel fue entregado en el templo, ¿qué usted cree que hizo Samuel en el templo? No, niño, te vas a sentar ahí, de ahí no te pares. ¿Qué hizo Samuel? Ayúdeme. Sirvió en el templo. Por eso en nuestro corazón está que cada niño que quiera servir al Señor en esta casa, en algún área lo va a hacer. Ya sea danzando, ya sea en el área que sea. Si tiene la capacidad y tiene el compromiso, lo puede hacer, porque para Dios no hay límite. Mire, siempre me llamó la atención de por qué Samuel dormía al lado del arca. Si para ver el arca había que entrar una vez al año. Usted se imagina lo que recibió Samuel por dormir todos los días al lado del arca. Mire, la presencia de Dios en Samuel no era algo ajeno, era algo diario. Era algo que en el momento que le faltara, él lo anhelaba. Hace tiempo escuchaba a mi esposa decir: hay muchas personas que en el momento que la presencia de Dios salga de su vida no se darán cuenta. Y es triste pensar en esto. Pero ¿acaso anhelaremos la presencia de Dios tanto como Samuel? Hagamos lo mismo que Samuel. Hagamos lo mismo que Samuel. ¿Quieres que tu hijo, cuando crezca, sea un siervo de Dios? Haz que duerme en su presencia. Haz que duerme en su presencia. Pero si el mundo lo abraza más que la gloria de Dios, te aseguro que a los 14 años lo primero que hará es irse al mundo. Pero ¿qué pasó si lleva toda su vida en la iglesia? ¿Por qué se apartó? Porque vio la iglesia como un lugar de entretenimiento, no como la presencia de Dios. Anhela que tus hijos reciban un toque del Espíritu Santo, aún siendo niños. Pero para que eso suceda, la atmósfera de gloria tiene que estar en su casa. No la atmósfera de pleito, no la atmósfera de pecado, no la atmósfera de discusión. La atmósfera de la presencia del Espíritu Santo tiene que llenar tu casa siempre. ¿Para qué? Para que ellos puedan crecer en ese ambiente y no les sea algo distinto, no les sea algo raro. Ese es el secreto de que Samuel haya sido uno de los mayores profetas del pueblo de Israel. Ese no es otro. El secreto de que una madre lo sacrificara aun cuando le dolía tanto. Pero pastor, ya mis hijos son grandes, ¿qué hago? Comienza desde ahora. Comienza desde ahora. No hay un tiempo límite, no hay una fecha límite. Tu hijo puede experimentar la gloria de Dios siempre que su padre se lo proponga. ¿Cómo? Intercediendo, llenando la casa de la gloria de Dios. ¿Cómo? Mostrándole una diferencia a sus hijos. Mire, no es que tu hijo vea que eres uno en la casa y otro en la iglesia. No funciona así. Somos el mejor espejo de Cristo en nuestros hijos. No significa que no vamos a cometer errores, porque somos seres humanos. Vamos a cometer errores, pero cuando has cometido un error contra tu hijo, ¿le has pedido perdón? No, pastor, ¿cómo? ¿Por cuánto? Ya fallaste. Ya fallaste. ¿Sabes cuántos niños se han apartado de Cristo por culpa de sus padres? Por culpa de heridas no sanadas. Por culpa de que un padre no fue capaz de decirle te amo a un hijo. Perdóneme que me haya desviado hasta este punto,
Pero para venir a la mesa a recibir la sangre y el cuerpo de Cristo, necesitamos ponernos a cuentas. ¿Cuántas veces hemos dañado a nuestros hijos y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces? Que a veces los hijos se apartan de Cristo para tener represalia contra su padre, por hacerle daño a su padre, no porque quieran irse al mundo. Entonces a veces nosotros, y digo a veces, somos los causantes de que nuestros hijos no quieran saber de Cristo. Y lo maravilloso es que aún hay solución. ¿Estás cansado? Ven a Cristo. ¿Estás fatigado? Ven a Cristo. ¿Tus hijos se apartaron? Ven a Cristo. Refúgiate en Él. Ponlo en sus manos. Que Él toque su corazón, y como el pródigo, porque ellos son pródigos. Aquellos que se apartaron son pródigos. Ruégale al Señor de que como el pródigo puedan tocar fondo. Perdone que le diga esto, pero tienen que tocar fondo para que regresen a la casa del Padre. Ese tiene que ser nuestro clamor. Señor, que regresen. De la manera que sea, pero que regresen. Porque el Padre es especialista restaurando al dañado. Y ya para terminar, ¿cuántos de nosotros seremos portadores de vino? ¿Cuántos de nosotros tendremos de ese vino de la presencia de Dios? Tendremos de esa llenura que nos permite darle a otros. Porque lo interesante de esto es que en todos estos pasajes que hemos visto, tenían vino y fueron capaces de dar. Fueron capaces de compartir. Estás lleno de la presencia de Dios. No te quedes con eso. No es para ti solamente. Es para el necesitado. Es para tu hermano. Tu hermano está desfallecido. Levántalo. Tómalo de la mano. No, pastor, no se lo merece. Tú tampoco te lo merecías. No, pastor, es que él ha hecho tal y más cual cosa. Nada ni nadie nos apartará del amor de Dios. Nada ni nadie. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa para ir a ayudar al necesitado. Pero es que, pastor, él me hizo daño. Ella habló mal de mí. Bendícelo, no lo maldigas. No lo maldigas. El vino corta la ira. El vino frena la ira. Llénate de la presencia de Dios. Si quieres que tu ira tenga control, tenga dominio, llénate de su presencia. Llénate, es en Él donde único podemos tener paz. Ahí es donde único podemos tener descanso. No hay método humano que te dé descanso. No hay forma humana que te pueda dar paz. La paz que da el mundo es temporal, mas la paz que da Cristo es eterna. Es eterna. A su nombre. David reconocía la paternidad de Saúl, aun cuando Saúl no lo merecía. David reconocía de que Saúl era el ungido de Dios, aun sabiendo que el que había sido ungido era él. Entonces Saúl merecía el reconocimiento de David, no, pero quien salía favorecido de esta historia era David. ¿Por qué razón? Porque él entendía que mientras reconociera autoridad, él sería bendecido, y así fue. Y aún después de muerto Saúl, David sintió dolor por la pérdida, no del rey, no de su rey, sino de su padre. ¿Seremos capaces de llorar la pérdida de alguien que nos ha hecho daño? ¿Seremos capaces de bendecir a incluso a aquellos que nos han hecho daño? Somos bendecidos para bendecir, no para levantar juicio. ¿Te hicieron daño? No lo hicieron contra ti, lo hicieron contra Cristo. Alguien daña a la iglesia, no es contra ti, es contra Cristo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es la novia de Cristo, y cualquiera que toca a su novia se está metiendo con él. No con el hombre, no con el profeta, no con el pastor, no con el apóstol, no.
con el novio de la iglesia. ¿Eres un portador de vino? ¿Eres un portador de vino? Compártelo. Comparte ese gozo con el necesitado. Comparte esa presencia con aquel que está muerto espiritualmente. ¿Eres capaz de llevar las buenas nuevas a aquel que lo necesite? ¿Eres capaz de poner la mano sobre alguien enfermo y orar por él? Portador de vino es portador de presencia. Portador de vino es portador de gloria. No permitas que ninguna atmósfera te saque de la presencia de Dios. Pero para poder hacer frente a cualquier atmósfera negativa, tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Ahí en su lugar, con sus ojos cerrados, permítame hacer un llamado. Hoy hemos hablado de Cristo. Hoy hemos predicado sobre Cristo. Ese Cristo que resucitó. Ese Cristo que entregó su vida y resucitó al tercer día. Si deseas entregarle tu vida a Cristo, a ese Cristo sanador, a ese Cristo restaurador, yo te invito a pasar aquí al frente, por favor. Permítanos orar por usted. Si deseas que Cristo le dé sentido a tu vida, si deseas que te llene de ese gozo, te llene con ese vino que nos quita las cargas, corre aquí al frente, permítenos orar por usted. Si deseas que Cristo le dé sentido a tu vida, no esperes más, corre aquí al frente, Él está aquí para ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por morir en nuestro lugar, Señor amado. Gracias porque sabemos que tú estás para nosotros, Señor. Tú escuchas nuestro clamor. Tú escuchas nuestro quebranto, Señor. Ahí en su lugar, le invito a ponerse en pie, por favor. Gracias, Señor. Servidores, ya estamos listos para ministrar los elementos. Gracias, Señor. Ahí en su lugar, póngase en comunión con el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Ay, aproveche estos minutos para hablar con el Señor. Dígale al Señor: heme aquí, papá. Heme aquí, mi Dios. Pongo delante de ti todas mis faltas. Pongo delante de ti mi pecado, Señor. Te pido, Rey amado, que me perdones. Ahí en su lugar, hable con su Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre amado. No quiero ser el mismo, Señor. No quiero ser la misma persona. Solo quiero agradarte a ti, Señor. Solo quiero agradarte a ti, mi Dios. Quiero que mi vida te pertenezca a ti por completo. La noche en la que Cristo fue entregado. La noche en la que fue entregado en manos de sus enemigos. Sentados en la mesa, partiendo el pan, les dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Iglesia, comamos el cuerpo de Cristo. De la misma manera, levantando la copa, les dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Iglesia, bebamos de la sangre del Cordero.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. No queremos salir de aquí de la misma manera en la que entramos, Señor. Rogamos que tu cuerpo y tu sangre nos transformen. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, cámbianos, Señor. Transfórmanos a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Cámbianos, Señor. Transfórmanos, Señor. Queremos ser esa novia sin mancha y sin arrugas, Señor. Queremos ser esa novia agradable a ti, Señor. Queremos ser esa novia que te agrade a ti en todo, Señor. Queremos presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, ahí en su lugar, levanta tu mano. Levanta tu mano y dile al Señor: gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Gracias, mi Rey, porque sabemos que estamos en tus tiempos. Porque sabemos de que no hay arma forjada en nuestra contra que prevalezca. En el nombre de Jesús, llénanos con tu vino. Llénanos con tu presencia, Señor. Llénanos con tu gloria, mi Rey. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Llénanos con tu presencia, mi Rey. En el nombre de Jesús. Adora su nombre, adora su nombre. Hay poder. Hay poder en la sangre. Me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre. Si alguien necesita un milagro, levante su mano y deje que su sangre empiece a actuar en su cuerpo, a traer vida a su vida, a traer vida sobre lo que había muerto. Deja que su sangre actúe y declare: su sangre me sanó, su sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. En su sangre hay poder en la sangre que él derramó. Una vez más declare y dígale al cielo: hay poder en la sangre que fluyó por amor. Alza tu voz y proclámalo. Hay poder en la sangre que él derramó. Vamos, iglesia, decláralo creyendo que en su nombre hay poder. Y hay poder en la sangre, en su sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Levanta tus manos al cielo y ten tus ojitos por un instante cerrados. Yo no sé
con qué necesidad llegaste, pero sí sé la palabra que se nos predicó. Y escrito está, el vino nos da todo lo que habíamos perdido. El vino trae restitución. Los que han perdido su salud, recibe sanidad. Los que han perdido el gozo, recibe el gozo. Los que han perdido el deleite por su familia, por las cosas de Dios, recibe el deleite. Los que han perdido las fuerzas para vivir, recíbela. El pastor predicaba y llegaba a mi espíritu: hay muchos que ya no quieren vivir. Aquí hay personas que piensan que lo mejor que le puede pasar es que el Señor se los lleve. Ahí están. Dios te está libertando. Ese espíritu de muerte que te ha estado haciendo sombra. Sabes que te estoy hablando a ti, te dice el Señor. Tú que como Elías has dicho: ya no vivo más. Mejor la muerte que la vida que tengo. Ahí está Dios ministrándote. Ahí está Dios libertándote. Y en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que has perdido te es otorgado de vuelta en el nombre de Jesús. El vino, necesito un líder que llegue allí a ministrarle a ella. Hay algo que Dios está rompiendo sobre ella. Ese manto de muerte que hay sobre ti, Dios lo está quitando. Si la pueden sacar, de aquí puedo ver un manto negro que le cubre. Y no es el velo que lleva en la cabeza, es espiritual. Oh, te ha seguido desde la niñez. No va a poder llegar. Desde la niñez no has encontrado fuerzas para vivir. Mira que Dios te ha bendecido. Mira que Dios te ha dado. ¿Cuánta bendición puedo ver? Puedo ver tu familia. Puedo ver tanto. Pero esa palabra de maldición que profirieron contra ti, que te ha quitado la fuerza de vivir y te ha hecho anhelar la muerte desde joven, hoy ese manto es quitado en el nombre de Jesús. Cójanla. Y eres libre hoy. Levanta tus manos. Hay gente a quien el enemigo le impuso una carga y le ha quitado el deleite. Y eso se está arrancando hoy. Hay algunos que no han podido disfrutar de todo lo que Dios les ha dado. Y hoy vuelve el gozo. Mientras tus manos están en alto, deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Tú sabes de qué tienes necesidad. Solo unos minutos más, ahí en la presencia del Señor. Espíritu Santo, ahí está. Liberta. Espíritu Santo, liberta. Espíritu Santo. Hay dos personas que se van a quebrantar fuertemente. Tráemela, Dios les está liberando. Hay un hombre a quien le maldijeron y fueron sus padres, y no ha podido disfrutar de todo lo que Dios le ha dado. Los que están vomitando, servidores corriendo, hay liberación. Solo levante su mano y cierre sus ojos. Deje el Espíritu Santo fluir. Ese espíritu de muerte que te ha asediado, que te ha robado el gozo, la vida, el deleite, esa maldición que lanzaron sobre ti y que te ha estado privando, que ha estado trayendo suicidio, que ha estado trayendo pensamientos de muerte, hoy es arrancado. Corran, servidores, hay movimiento. Está el Espíritu de Dios tocando, liberando, sanando. Hay alguien por acá llorando, búsquenlo en el cuadrante A. Puedo escuchar su llanto en mi espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, toda cadena que la muerte ha puesto, todo espíritu de muerte que ha estado acechando tu vida, cierra tus ojos, levanta tu mano.
Hoy es arrancado en el nombre de Jesús. Arrancado en el nombre de Cristo. Hijita, ponle la mano en el estómago y ora. Padre, en el nombre de Jesús, se arranca todo velo, toda cadena que la muerte ha traído. Todos los que han venido atados a la depresión, recibe libertad ahora. Todos los que han venido atados al suicidio, recibe liberación ahora. Donde está la ansiedad, espíritu de ansiedad, sal ahora, sal ahora. Corran servidores allí, sal ahora. En el pasillo, blusa amarilla, ella es la que estaba esperando. Sal ahora, sal ahora. Todo espíritu de ansiedad y de muerte, sale, sale, sale. Estoy esperando un hombre. Estoy esperando un hombre sobre el que pusieron un manto desde la niñez. Dios va a libertar. Llegó. Ahí está. En el nombre de Jesús hay libertad. Me llegó. Fuerte. Necesito a los ancianos y diáconos ministrando en el altar. Vamos. Hay poder en la sangre que Él derramó. Puede declarar que en su sangre hay poder. Hay poder en la sangre. Hay poder, hay poder. Que fluyó por amor. Santo, santo. Y hay poder en la sangre. Padre, sobre todo el que vino enfermo, sopla vida. Sobre todo el que vino medio muerto, sopla vida. Este vino que tomamos hoy viene a traer gozo, vida, fuerza y, como Elías, hacernos volver a caminar cuando las fuerzas nos faltan. Porque lo que Dios da, Dios sabe darlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo no sé si está aquí, antes de despedir, la mujer que vino el miércoles, no, el anterior, casi muerta, a una semana de morir. Si está aquí, ¿dónde está? No veo. Alejandra, corre, búscame ese testimonio y me lo das, o alguien del equipo de testimonio. Mariana. Hay testimonios poderosos que suceden en esta casa y nunca oímos. Todos los días aquí pasan milagros. Todos los días vienen gente que recibe milagros, que reciben sanidades. Hay un espíritu de resurrección. Hay gente que nos llega muriéndose y se va caminando de lunes a lunes. Si alguien le alcanza un micrófono a Ale. Mire, yo buscándome un micrófono. Se me perdió. Ah, no, está aquí. Señor, pastora, ya dice que no tiene que decir qué le pasó.
Esa parte sáltamela. Ella llegó hace 2 miércoles. No sé cuántos la pudieron ver cuando al final oramos por ella. Los servidores que la atendieron, pero se estaba muriendo. Había perdido el negocio. Sé que no puedes hablar. Había perdido todo, no había atendido a sus hijos. Caía al piso con desmayo. Perdió más de 100 libras. Más de 100, ¿verdad? Y el miércoles pasado, no el anterior, llegó casi muerta. No podía comer, todo lo vomitaba. Sin un diagnóstico. La ciencia no sabía qué pasaba. No sé si la ponen a ella, papi, dilo tú por ahí. Pero Dios hizo algo extraordinario y llegó el miércoles. Y la mujer que llegó el miércoles, ni yo la conocía. Su sonrisa, sus ganas de vivir. Me dijo, ¿cómo? No me he vuelto a desmayar. Vuelvo a mi negocio. Recuperó la gana de vivir, las fuerzas de vivir. Y Dios la sacó de la muerte para soplar vida sobre ella. No, gracias a Dios, no a mí, a Dios. Quería certificar tu milagro público porque Dios te sacó de la muerte. Yo lo sé, yo lo siento todos los días de mi vida. Y hace 3 días están abriendo otra vez la puerta a pesar de que me la han puesto difícil. Por eso hoy yo llegué, hice lo que tenía que hacer para hacer mi siembra en este lugar donde Dios me ha tocado siempre hacerlo. Estaba muerta, hermano. Yo vivo a 2 horas y media de aquí. Yo vengo cuando puedo, lo más que puedo, porque yo quiero siempre estar aquí cerca de ustedes. 2 horas y media. ¿Dónde es que vives? En Keikora. Y allá no es Ana, ¿verdad? Eres de Keikora. Y Ana viene el miércoles. Ana, vamos a darte una medalla así un día. Sí. Mire, ¿sabe por qué uso su testimonio? Porque a veces me dicen, pastora, hay que dar los testimonios. Toda la semana aquí nos llega gente que uno dice, Dios mío, se van a morir, estaban muertos. Y cuando lo vemos a la semana siguiente, al culto siguiente, nosotros decimos, Señor, ¿qué haces? Esta es una casa donde Dios sopla vida. Y uso su testimonio para todos los que vinieron sin gana nada. Dios sopla vida sobre ti. Levanta tu mano, sello este tiempo en oración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, todos los que vinieron necesitando un milagro, todos los que vinieron anhelando algo de ti, todos los que vinieron esperando un milagro tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, haz la obra perfecta en sus vidas, amado Dios. Yo creo, yo sé, tengo la seguridad de que todo es posible para el que puede creer. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro vida sobre el que está muerto, sobre el que está muriendo. Hoy es un día de resurrección y declaramos que los negocios que habían muerto, que las familias que estaban muriendo, los matrimonios que estaban muriendo, hoy vuelven a la vida en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que habías perdido, donde hay un diagnóstico de cáncer, de leucemia, de lupus, Dios sopla vida en el nombre de Cristo. Dios sopla vida. Fefa, ¿dónde anda? Dianelis, llégate ahí, pon tus manos sobre ella, sobre Daisy. Yo soplo vida en el nombre de Cristo sobre ti y declaro un milagro de parte de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús le bendigo. Padre, bendigo esta hermosa casa, bendigo este pueblo hermoso. Llévalos con tu cuidado, llévalos con tu bien, guárdales. Que la palabra recibida sea atesorada en nuestro corazón. Señor, no queremos olvidar todo lo que nos has dado. Al contrario, queremos atesorar tanta bondad tuya. Que tu palabra crezca en nuestra vida y que dé fruto al 100%. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y que tenga de ti misericordia. Que todo lo que hagas y emprendas prospere en la mano poderosa de Jesús. En su nombre
Te damos gracias, Señor. Lo declaramos. Y el pueblo dice fuerte: amén. Salúdese, ministrese el amor de Cristo. Salga abrazando a su hermano. Que la paz de Dios sea sobre ti. Nos vemos el miércoles. Todo comienza con un paso de fe, un sueño sembrado en la tierra, una visión que Dios entregó, no para unos pocos, sino para todos nosotros. Hoy no solo pisamos este terreno, hoy abrazamos una promesa. Creemos que aquí levantaremos un altar donde Jesús será adorado por generaciones. Así como Nehemías se levantó para reedificar lo que estaba en ruinas, y como Josué conquistó la tierra prometida junto a un pueblo valiente, hoy nos toca a nosotros. Dios siempre ha escogido personas clave para proyectos grandes, y hoy, entre tantos, nos ha entregado este proyecto a nosotros, como congregación, como familia espiritual, para abrazarlo con fe y con amor. Cada paso sobre esta tierra es un acto de fe. Cada abrazo, cada mirada, cada oración construye un hogar eterno para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que aún no conocemos. No sabemos los tiempos, pero sí sabemos que cada semilla sembrada hoy será fruto mañana. Estamos sembrando en fe, construyendo en amor, creyendo en una visión más grande que nosotros mismos. Esta es nuestra oportunidad para ser parte, de dejar herencia, de edificar un refugio de adoración para los que vendrán. Hoy te invitamos a abrazar esta visión, a sembrar junto a nosotros, a construir juntos la casa donde generaciones enteras adorarán al Señor. Esta tierra ya tiene nombre, visión, herencia, promesa cumplida.